Cronologías. Soy un gran fanático de las cronologías. A pesar de que en mi extenso currículum creando contenido, jamás he hecho una por mi cuenta. No encontraba la oportunidad correcta. Esperaba meterme a este mundo con algo innovador, algo que nadie se hubiera atrevido a hacer antes. Y luego de casi 10 años, al fin lo encontré. Una cosa es hacer una crono, pero hacer una crono múltiple. Uy. Agárrense que se vienen curvas. Todo comenzó cuando nuestros padres decidieron que necesitábamos aire fresco. Nos enviaron al norte, a un pueblo perdido llamado Gravity Falls, Oregon, a la cabaña que nuestro tío abuelo tiene en el bosque. ¿Tienes algún nombre? Me llamo Ann. Ann Bunchoy. Yo soy Sprig Plantar. ¡Estréchala! Claro. ¿Es este lugar? Estas son las Islas Sirvientes. Cada leyenda que existe entre los humanos es causada por un poco de nuestro mundo infiltrado en el suyo. ¿Lista para ir a lo desconocido? No. Hagámoslo. Gracias por creer en mí, Sprig. ¡Spran contra el mundo! Ninguno sentía que encajaba, así que decidimos no encajar, pero juntos. Haré cualquier cosa para salvar del mal a la humanidad. Somos una colección de las mentes más brillantes de Amphibia. Yo liberé mi dimensión, Stanford, y he venido a liberar la tuya. Francamente, a menos que hayas vivido en otra realidad los últimos 30 años, es poco probable que no hayas oído hablar de la santa trinidad de las series de Disney. Amphibia, The Owl House y aquella que motivó el origen de todo, Gravity Falls. Todos las hemos visto y todos las hemos amado, pero son pocos los que saben que entre ellas hay una relación más estrecha que la de meras producciones del amplio abanico de Disney. No son rumores, ni tampoco meras referencias. Esto es algo que ya ha sido comprobado en multitud de ocasiones. Estas tres series no solo transcurren en el mismo denominado multiverso, sino que van un paso más allá, siendo que también comparten la misma cronología, la misma línea de tiempo. Así es, el MCU ha llegado a Disney. Y podríamos dejarlo solo en eso, en una mera curiosidad, como todo el mundo ha hecho. Pero yo no pude evitar preguntarme, si es así, entonces ¿cómo sería su cronología combinada? Ahora, con la reciente salida del libro de Bill y la página web secreta, es el momento perfecto para ponernos a ordenar en una línea de tiempo todos los grandes sucesos que se nos han presentado en estas tres series, para dar como resultado la cronología definitiva del multiverso de Disney. Y es que es posible que más de uno ya se haya visto las cronologías de estas series por separado, pero juntas, les aseguro que se aportan muchos datos nuevos que dan contexto a varios factores que se creían desconocidos, y enriquecen en sobremanera la experiencia de conocer estos relatos. No será tarea fácil, pero tras haber visto una infinidad de veces cada una de estas series, leído sus libros e investigado la diversa información esparcida por internet, creo que estoy más que capacitado para llevar a cabo esta titánica labor. ¿Que no me creen? Pues no me queda más que demostrarlo. Pasen y vean. Agárrense una bolsa de Doritos, tráiganse a su tal y amigo, y por qué no, a su rana parlante si por ahí se la topan. Este es el trabajo de años de investigación y desarrollo, respondiendo a esa gran pregunta: ¿y si Gravity Falls, Amphibia y The Owl House compartieran universo? Advertencia. Antes de iniciar me veo en la obligación de aclarar un par de puntos para evitar disgustos. El primero, si bien existen multitud de referencias que podrían ser tomadas en cuenta para justificar la inclusión de otras series en este multiverso, como Rick y Morty o Star vs. Las Fuerzas del Mal, lo cierto es que carecen de la suficiente repercusión y sustancia como para poder complementarse debidamente en esta macrohistoria. Sin mencionar que no cuentan con el mismo nivel de apoyo que Alex Hirsch, Matt Brady y Dana Terrace han demostrado tener así la iniciativa de entrelazar sus correspondientes series. Por ende, hasta que se confirme oficialmente lo contrario, aquí solo tomaremos por canónico el multiverso entre Gravity Falls, Amphibia y The Owl House. Y el segundo, a pesar de mi extenso nivel de conocimiento, sigo sin ser un miembro que haya contribuido a la ionización de ninguna de estas tres series. Por lo tanto, muchos de los datos que se proporcionarán aquí no pueden ser validados como información oficial a pesar de las múltiples evidencias que lo respalden. También se debe tener en cuenta que, a pesar de que hayan varias conexiones que demuestran el multiverso de estas tres series, igualmente existen aquellas que son planteadas únicamente como referencias entre las mismas. Por ende, solo tomaremos
No quisiera yo que se pierdan a lo largo de este extenso camino, porque sobre todo en esta primera sección, relatando los inicios de las 3 historias, vamos a estar saltando mucho de un lado a otro. Así que, para mantenernos en sintonía, aplicaremos la vieja confiable. Una línea de tiempo, fijando nuestro punto de partida, como es obvio, en el inicio de la creación misma, el origen del multiverso como lo conocemos. Pero antes e incluso de eso, hay que hablar del ser primigenio que está fuera de la misma realidad. Aquel que es llamado a secas como Dennis. Una entidad desconocida que porta una colección de cartas holográficas, entre las cuales se encuentra una muy especial y la única que existe, la carta del multiverso. Aunque Dennis no tiene ni idea de su valor y tan solo la guarda junto al resto de su baraja dentro de su mochila, esperando quizás un día intercambiarla con su hermano Kyle por unas tiras de queso. Toda la creación, el antes, el ahora y el después, se encuentra dentro de las fronteras holográficas de esta carta. Por lo cual, en el momento que Dennis se le pierda debajo del sofá, será el fin para todos. Así es que entrando en materia, con la creación de esta carta, nace el llamado multiverso, que luce más o menos así. Una enmarañada red de dimensiones, líneas de tiempo, posibilidades infinitas, vacío, creación y destrucción. No se concibe manera mortal de describir sus límites, pero se sabe que desde su origen ha existido una dimensión en el centro de todo, la cual actuaría como nexo, el puente para interconectar todas las dimensiones y todos los planos materiales conocidos. Ya no solo hablando de realidades alternas, pues este también intercedería como el lugar de paso de las almas de los muertos, en su camino hacia ese llamado más allá. Así que en resumen, sería el sitio que está entre medias de cualquier capa del multiverso. Y por ende, a lo largo de su infinita historia se le ha conocido con muchísimos nombres. La dimensión entre todas las dimensiones, el acceso a otros mundos, el espacio intermedio, o, su apodo más conocido, el reino de las pesadillas. Pues estamos hablando de un sitio que no es exactamente una dimensión, sino una masa informe desprovista de cualquier ley física conocida, una hirviente y cambiante espuma intergaláctica entre las dimensiones, en donde solo pueden vivir bestias lovecraftianas que se escapan de todo entendimiento. Así es que, el caos perpetuo es la única ley que prevalece. Y por ende, los habitantes del resto del multiverso temen este lugar, siendo eso lo que motivaría a ese curioso nombre. Al ser el nexo del multiverso, generalmente es común que se generen agujeros de gusano en diferentes dimensiones que conducen a este sitio, o viceversa. Y se cree que todo aquello que se pierde en el universo va a terminar aquí de un modo o de otro. Pero lo más interesante de este plano bizarro es que al ser un lugar sin ley y sin ninguna forma, puede manifestarse de muchas maneras entre la infinidad de dimensiones. Por ejemplo, hay un sitio concreto en el que tiene la apariencia de una serie de ríos negros que resplandecen dorados, de donde brotarían unos cubos, a través de los cuales se pueden ver las dimensiones, por medio de los reflejos. Esto sería el multiverso, y a rasgos generales, lo que podemos hablar de sus características más esenciales. Aunque lo intentásemos, no podríamos definir exactamente cuánto tiempo lleva existiendo. No obstante, durante sus tiempos primordiales, haya sido por casualidad o por manifestación de la misma realidad, nacerían un par de seres todopoderosos, quienes serían la encarnación más cercana a lo que entenderíamos bajo la idea de dioses dentro del multiverso. Estos serían el llamado Axolotl y la deidad de las 3 gemas. Criaturas que se escapan de toda comprensión y habitan más allá de lo que conocemos como espacio y tiempo. Existe la creencia de que el Axolotl es el ser superior de todo, pero, en vista al poco conocimiento que se tiene sobre estos seres, lo que podemos concluir es que en realidad
Ambos han demostrado tener un abanico de habilidades y características muy semejantes entre sí, por lo que más acertado sería suponer que los dos son una especie de guardianes cósmicos, entidades benevolentes que se encargan de velar por la seguridad del multiverso desde un plano superior, siempre y cuando la amenaza lo amerite. Es decir, a pesar de que muy probablemente tienen un poder infinito, casi nunca se manifiestan fuera de sus dominios, y más bien se mantienen como meros vigilantes, sin importar que una dimensión sea destruida o que exista una entidad peligrosa que amenace la paz de diferentes mundos. Solo dejan que las cosas sigan su curso, lo que indica que o tienen restricciones o que no les parece adecuado interceder en los asuntos mortales, a menos que sea contra algo que de verdad pueda acabar con el multiverso entero. A pesar de que son muy raras sus manifestaciones, muchos habitantes de distintas dimensiones llegarían a hacerse eco de su existencia, especialmente del Axolotl, quien sería venerado y tenido como su dios protector, mientras la deidad permanecería mucho más al margen, enfocándose solo y exclusivamente en su misión de guardián. Como su nombre indica, el Axolotl tiene la apariencia de un ajolote común, solo que gigantesco. Sin embargo, muy posiblemente no sea su forma real, y tan solo se muestra de esa manera para ser comprensible ante las mentes de los mortales, exactamente como lo hace la deidad, solo que este prefiere cambiar de apariencia según quien le contemple, mientras que el Axolotl suele verse igual todo el tiempo, con meras variaciones. Ahora, como bien dije, si bien ninguno de los dos suele mostrarse ante nadie, ni se sabe de alguna gran acción que hayan efectuado a lo largo de la historia y deba mencionarse, algo que sí queda claro es que son seres sumamente bondadosos, tan así que están dispuestos a ofrecerle una oportunidad de redención hasta el ser más despiadado, si así lo solicita. Por ende, se cree que en algún punto a principios de la realidad, en la dimensión 5150 de la zona neutral, fuera del tiempo, el Axolotl fundaría el llamado Teraprisma y su programa de rehabilitación para seres cósmicos que han causado un gran mal, quienes una vez muertos, se les permite reencarnar como algo nuevo, si aceptan redimirse de sus actos. No está claro si esta sería una obra únicamente del Axolotl o también habría tenido que ver la deidad, pero como mínimo, es de suponer que este último sí que suele mandar a este programa a alguno que otro villano cósmico, si saben a lo que me refiero. En base a esta información, podemos saber que una de las cualidades principales de estos dos dioses es el de ser capaces de interceder ante las almas de los muertos, incluso de las criaturas más inenarrables del universo, siendo los únicos seres conocidos que pueden devolverlas a la vida o reencarnarlas, lo cual ya nos da una pequeña idea de su rol en la realidad. Lo último que me quedaría por decir sobre ellos es que son míseras las oportunidades en las que un mortal ha tenido el privilegio de contemplarles cara a cara, pero tan así que el Axolotl premia a quien lo hace, respondiendo una pregunta con su infinito saber, aunque le gusta solo hablar con rimas y acertijos, mientras que la deidad es más directa, mostrándose como un ser amigable e inocente que prefiere obviar todo su conocimiento para llevar a una conversación mucho más simple, por decirlo de alguna manera. A pesar de que son presuntamente seres eternos, se sabe por parte de la deidad que puede llegar un momento en el que decidan retirarse de su rol como guardián de la creación, en cuyo caso relegarían este puesto y su correspondiente poder a un mortal de su elección. Y te pareces a mi gato porque mi verdadera forma haría explotar tu cerebro humano. No estoy segura. Vi cosas bastante locas. Manos a la obra. Con el surgir de los dioses, nuestra siguiente parada sería no mucho tiempo después, aún en ese periodo primigenio del multiverso, donde conoceríamos a una raza antiquísima de seres, de menor envergadura cósmica que los dioses, pero no por ello menos impresionantes,
los gigantes del tiempo, o también llamados los cronogigantes, de quienes esta vez sí que no puedo hablarles mucho, ya que son entidades casi totalmente desconocidas. Por ahora, solo quédense con que se encargan de custodiar y proteger el tiempo mismo. Y ahora sí, hablando de tiempo, pegamos un buen brinco hasta salirnos de la era primigenia, ya habiéndose establecido el sistema de dimensiones como lo conocemos, surgiendo así las primeras civilizaciones de seres pensantes. Una de ellas sería sede de nuestro primer gran evento en la cronología, hace aproximadamente 1 billón de años, conocida bajo el nombre de Euclidia. Una dimensión que, al igual que varias otras, solo cuenta con largo y con ancho, pero no con altura. La luz no existe, y por ello tampoco la sombra ni la profundidad, por lo que sus habitantes solo se conciben como entidades únicamente de 2 dimensiones, que bajo nuestro entendimiento lucirían como figuras geométricas con raciocinio. Tal vez les suene, tal vez no, pero por si acaso yo les comento que este concepto está inspirado de una novela escrita por Edwin Abbott en 1884, Flatland, o Planilandia para los cuates, en donde se nos presenta cómo sería una realidad que solo tuviera 2 dimensiones, y lo dogmática, abusiva y exigente que sería debido a ello. Euclidia vendría a ser algo muy parecido, una sociedad sumamente conservadora, con lineamientos estrictos, que prohíben todo elemento que sea irregular para sus estándares. Ya bien lo dice su himno: 2 dimensiones de ida y vuelta, para siempre saber por qué lugar te orientas. Si estás perdido, no tengas miedo. En Euclidia, el control es un hecho. Corre a la derecha fuera del marco, saldrás a la izquierda totalmente intacto. Salta muy alto, sin temor ni llanto. Aparecerás por abajo, yo ya te lo avanzo. En este lugar no existe el miedo. Tus seres amados están siempre a un lado. Roles y reglas tan claras y rectas. Euclidia. Así es nuestra tierra perfecta. Ahora imagínense una sociedad a ese nivel de conformismo, cuando pase y resulta que una pareja de triángulos llamados Scalane y Euclid, uno azul y el otro rojo, conciben a su primogénito, que por supuesto tendría el color amarillo. Su nombre real sería un misterio ya hace mucho olvidado, pero a la larga se le acabaría conociendo como Bill Cipher. O Bill Clave, nuevamente para los cuates. Hasta ahí todo normal. Pero el pequeño Billy nacería con una mutación muy peculiar. Se presume que en Euclidia, los habitantes vendrían a tener 1 o 2 ojos que estarían ubicados en alguno de sus costados, que sería semejante a lo que se describe en Planilandia. Pues la mutación de Bill provocaría que su ojo saliera encima de él, con lo cual sería el único de los euclidianos con la capacidad de ver el arriba, la tercera dimensión. Algo que le fascinaría profundamente, anhelando un día el poder formar parte de las estrellas que solo él podía contemplar. A pesar de su irregularidad, Scalane y Euclid lo amaban con todo su corazón, pero los lineamientos de Euclidia exigían que se hiciese algo al respecto. El solo hecho de mencionar esa tercera dimensión era blasfemia, algo totalmente ilegal. Así que no les queda de otra que llevar a Bill desde pequeño al departamento de visión euclidiana, donde un optometrista especializado le recetaría unos medicamentos para que ya no pudiera ver la tercera dimensión. Pero el pequeño Bill no bebería, a menos que fuese con pajitas divertidas. A la larga, el medicamento hace su efecto, y así es que este pequeño Dorito trataría de llevar una vida normal. Sin embargo, aunque su mutación se hallaba controlada, seguiría siendo visto como un bicho raro,
lo que haría de su infancia muy complicada. Muy posiblemente debido a ello, terminaría descubriendo que tenía otra mutación mientras estaba en la escuela primaria: la capacidad de generar fuego con su mente. Aunque esta pasaría muy desapercibida y la mantendría oculta, pues ya sabría lo que eso le depararía. El pequeño Billy sufriría mucho, por lo que su madre le calmaría cantándole: Rock-a-bye Billy, please don't you cry. It's not your fault you have that strange eye. Stay safe with mommy, you'll never fall. And we'll always love you, sharp angles and all. Bill Cipher crecería hasta hacerse un adulto, lleno de resentimiento hacia Euclidia por tratarle de loco y adefesio. En algún momento, abandona sus medicamentos, buscando abrazar la verdad de la tercera dimensión. Y así es que entiende, o por lo menos se convence de que es especial. Que todo el mundo simplemente le tiene envidia por sus cualidades, siendo él lo mejor que le pudo haber pasado a su realidad, a su mundo plano, lleno de mentes planas que solo limitan su verdadero potencial. La frustración se convierte en ego, la impotencia en arrogancia. Así es que toma la decisión de ir mucho más allá, de hacerse con más poder, con más conocimiento, demostrar de lo que realmente era capaz y alcanzar, al fin, esas estrellas. Les mostraría a todos que se equivocaban, y para ello concibe un plan con el que lograr enseñarles la tercera dimensión. Pero algo sale terriblemente mal. Algo en Bill despierta. Todo ese odio, ese resentimiento, el dolor y la ira le nublan su percepción y conciencia, convirtiéndole en algo distinto. Un monstruo que se deja llevar por nada más que su sed de venganza. Lo que sucedería a continuación sería conocida entre los cronogigantes como la masacre euclidiana. Bill Cipher usaría sus habilidades para prenderle fuego a Euclidia y con sus propias manos asesinaría a todos sus habitantes, incluyendo a Scalane y Euclid, las únicas personas que amaba en el mundo, como producto de su ola de histeria y frenesí de sangre. The sky is on fire. Everything is burning. How could this happen? You killed us all. Remember us. Los pilares de la realidad se hacen cenizas. Todo, en lo absoluto, se consume por el fuego, hasta que la dimensión en sí misma se fractura y rompe, desapareciendo del multiverso. Euclidia deja de existir, permaneciendo como únicos vestigios una mísera mota de polvo, y Bill Cipher, cubierto en sangre, solo en el universo. Y ni eso, porque de hecho el propio cuerpo de Bill también es destruido, y lo único que prevalece de él es una manifestación energética de su mente, un concepto, o digámoslo así, una idea. La idea de su existencia. Tras contemplar el vacío, finalmente Bill vuelve en sí y se da cuenta de la atrocidad que acaba de cometer, sin siquiera saber exactamente por qué. Y ya no hay vuelta atrás, cosa que le inunda de un profundo vacío de culpa. Esto no era lo que quería, pero aún así lo hizo, y eso le da mucho miedo. Hacerse la idea de que algo en su mente está muy mal, que le hizo destruir todo lo que amaba, y no se pudo controlar. Entonces, ¿de qué otra cosa sería capaz, aún sin desearlo? No lo entiende, y se rehúsa a aceptarlo. Su propio ego le impide hacerlo, por lo que adopta una nueva filosofía. Ya no tiene nada. Por ende,
ya nada importa, más que el poder y la libertad absoluta. Toda su vida lo vieron como un demente y una abominación, pues en eso se convertiría. Si es un monstruo, que así sea entonces. Él nunca se equivoca, porque es mejor que todos, así que se convence a vivir en negación, que no destruyó Euclidia, sino que la liberó. Los liberó a todos de sus mentes planas y sus sueños planos, y ahora están bien. O al menos esa sería su forma de acallar las voces, los gritos que se reproducen en bucle en su cabeza día y noche durante el resto de su existencia. En especial, las de Scalane y Euclid, cuestionándole. Why did you do it? Tan macabro suceso borraría todo rastro de empatía en Bill Cipher, quedando en él un hueco de arrepentimiento que jamás podría llenar. Pero bien que lo intentaría a través de una falsa felicidad, producto de la satisfacción que le da al imponer su voluntad y llevar una ola de caos y destrucción allá a donde vaya, llenándose así de odio, obsesión y locura. Pero nunca al nivel de lo que fue la masacre euclidiana. Esa sería la única ocasión en la que Bill Cipher mostraría su lado más oscuro. Y de hecho, tan es así que cada vez que intenta recordar lo sucedido, su mente vuelve a quedarse en blanco durante 30 segundos, y lo único que concibe es estática, sangre y muchos gritos. Bill intentaría en varias ocasiones el deshacer su gran error, de cualquier medio físico o temporal que fuese posible, pero nada le funcionaría. Euclidia simplemente había desaparecido de la realidad para siempre, hasta caer en el olvido, siendo solo recordada por Bill, los cronogigantes y los dioses. Muy probablemente sería en este punto cuando el Axolotl se interesaría bastante por el caso de Cipher, y de una u otra forma le haría saber que, si bien Euclidia ya estaba perdida, lo que sí podía era ofrecerle una oportunidad a él, para volver a empezar. Tan solo debía invocar su nombre y aceptar la culpa por sus acciones. Pero he ahí el gran problema, pues la arrogancia de Bill le haría preferir la muerte antes que aceptar que siente culpa. Deja de lado al Axolotl y más bien solo se centra en seguir adelante, intentando olvidar el pasado. Aunque, a modo de preservar el recuerdo, toma esa única mota de polvo que quedó de Euclidia y la atesora dentro de su sombrero. Ya sin un hogar al que regresar, ni un cuervo que habitar, Bill Cipher se encaminaría al único lugar donde su manifestación energética podía existir, al no haber leyes físicas: el reino de las pesadillas, donde se propone en convertirse en su soberano absoluto. Y lo hace, adquiriendo cada vez más poder, cada vez más conocimiento, y con ello aumentando su cátedra de habilidades a límites inconcebibles, superando a cualquier otra aberración lovecraftiana que habitase este espacio del caos, viéndose transformados en sus súbditos. Clave se convertiría en una de las entidades más poderosas y temidas de todo el multiverso, la fuerza de la destrucción por antonomasia, ganándose así el seudónimo del Rey Pesadilla, cosa de la que se enorgullece bastante. Pero en algún momento, entre medias de todo esto, considera que sería más divertido si tuviera un grupillo cercano de lacayos con los que irse de parranda, causando miseria y desastre. La idea llevaría a la concepción de los secuaz dementes, su leal pandilla predilecta, un montón de adefesios inadaptados, sin un hogar ni dónde ir, a quienes Bill convencería con su excéntrico carisma y una lengua de plata que se haría característica de él, prometiéndoles que bajo su mando tendrían la libertad para hacer lo que desearan y nadie les podría detener. Podrían vivir en una fiesta eterna, solo a cambio de que dejaran atrás toda su vida pasada y superaran un par de pruebas mortales para demostrar su total obediencia y lealtad a Bill. Un mero trámite, vaya. Estos serían
Pirónica, que viene de la dimensión de la tabla periódica y quiere incendiar todo. Bola 8, un ser desconocido que se toparon en una dimensión de apuestas llamada Lotericón 9. Dientes, el que hace de mascota del grupo. Cerradura, ex guardia de la bóveda del infinito donde se guardan los secretos del universo. Ahora, convertido en su cerrajero, espía y su equivalente de a un tal Thompson de un futuro lejano. Thompson. Forma amorfa. Apareció un día en el sofá y nunca se fue. Aquel que no debe ser nombrado. Xantar, si eres compa. Un ex dios lovecraftiano, que ahora es su vehículo de huida. Hectorgon, un sheriff que intentaba darles caza, hasta que decidió mejor unírseles. Kryptos, el que escribe los acertijos de Bill en secreto. Lámpara de lava, el maestro del disfraz. Chupete, el de logística / masoquismo. Y por último, pero no por ello menos importante, Jessel Brown, la más inteligente de todos y su experta en brechas dimensionales. Entre otros cuantos que nomás los tendrían para hacer bulto. Todos juran lealtad y adoración a Bill Cipher, tanto por convicción como por el miedo que le tienen. Y es que el Rey Pesadilla ya tiene bien clara cuál será su misión, y la de sus secuaz dementes. Despedazar el multiverso, corromper la realidad, y con sus huesos construir su casa club desde donde gobernarlo todo. Ya que, bajo su percepción, las leyes físicas no son más que una restricción para la que puede ser la diversión sin límites. Una fiesta sin igual que le aguarda, cuando la rareza se convierta en la normalidad. Después de todo, nada importa, mucho menos los seres tan insignificantes que pueblan el multiverso. De esta manera, el siguiente par de miles de millones de años, Bill Cipher, junto a sus secuaz dementes, se la pasarían causando estragos por todo el reino de las pesadillas y otras tantas dimensiones, liberando prisioneros, enfermos mentales, robando cantidades industriales de dinero, conquistando dinastías, haciendo fiestas apocalípticas, destruyendo mundos por diversión, entre muchísimas otras cosas deplorables y bizarras, haciéndoles el mayor dolor de cabeza en la historia de la autoridad dimensional. Pero sepan algo. Una oscuridad se acerca. Llegará un día en el que todo lo que más quieren cambiará. Hasta entonces estaré vigilándolos. ¡Estaré vigilándolos! Pero, ¿y los cronogigantes? ¿No hacen nada al respecto? Lo cierto es que no. Pero esto es debido también a que algo sucede con ellos. Hace aproximadamente 2000 millones de años, por motivos que se escapan de nuestro conocimiento, se inicia una guerra entre los cronogigantes. Una guerra de inconmensurables proporciones que extermina por completo a su primordial raza, exceptuando a su último descendiente. Cronelius Infinitum Titanicus el Infinitésimo, apodado después simplemente como el Bebé Tiempo. Forjado en el crisol de la realidad, serían su abuelo y abuela reloj quienes le encomendarían ser quien continuase el legado de los cronogigantes, protegiendo la línea de tiempo de aquellos quienes osen perturbarla. Una misión que este rechoncho bebesote cumpliría a rajatabla, desde el momento de su concepción y desaparición de sus gigantes parientes, aunque muy a su particular y tiránico modo, pues a pesar de actuar como otro gran guardián para la realidad, el Bebé Tiempo sería todo menos benevolente, ya sea porque su infantil estado le vuelve un ser bastante bipolar, o quizás es que esa es la naturaleza de los gigantes del tiempo: reconocer su estado superior y verse con la potestad de imponerse sobre los mortales, si lo consideran conveniente. Por ende, los 2000 millones de años desde su concepción serían conocidos como los terribles 2000 millones. Sea como sea, el Bebé Tiempo entraría a formar parte de ese que podríamos denominar como el Olimpo de los seres más poderosos e influyentes del multiverso. ¡Ya han terminado!
Ahora sí, ya la cosa comienza a germinarse. Durante este periodo, mientras Bill Cipher vive su etapa de pura juerga y desenfreno, y el bebé Tiempo se halla forjando su amenazante reputación, dos dimensiones muy particulares tomarían el protagonismo, siendo dimensiones consideradas gemelas en varios aspectos, donde se empezarían a desarrollar los ejes centrales de esta macrohistoria. Para este punto primitivo todavía no tendrían nombre, pero como un pequeño spoiler que les regalo, les puedo decir que en un futuro lejano serían conocidas como el reino humano y el reino de los demonios. Pausa. Yo lo siento, pero no hubo manera humana de condensar tanta historia en un solo video, sin que durase 6 horas. Obviamente. Con este capítulo 1, hemos establecido lo que fueron los orígenes del multiverso y sus deidades más importantes. Pero aún falta mucho, muchísimo que contar, antes de llegar a los acontecimientos actuales que conocimos en cada una de las series, como la creación de los archivistas y los titanes, la formación del Valle de Gravity Falls y sus anomalías, o el día en el que la deidad crearía 3 gemas capaces de conectar el multiverso. Solo hemos rascado la punta del iceberg. Pero no preocupen su cabecita bonita, porque la próxima vez que nos veamos, conocerán cómo es que todo eso está relacionado. Y mucho más.